Hoy se conmemora el Día Mundial de Parkinson, que sigue siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa por su prevalencia, con más de 8 millones de afectados en todo el mundo. De ellos, 35.708 en Andalucía, 3.834 en Granada, datos del año 2022. Con los casos en aumento, no podemos dejar de pasar la oportunidad para reivindicar parte del neurólogo a la que se enfrenta las personas enfermas de Parkinson y sus familias, lo cual dificulta el diagnóstico precoz, el seguimiento de la enfermedad y el ajuste de la medicación. No obstante, nuestra asociación hace un balance positivo del último año, en el que nos hemos hecho más visible en nuestro entorno gracias a las charlas formativas e informativas que hemos ido dando, recorriendo los pueblos de la provincia y los centros hospitalarios, centros de salud, incluso la policía municipal, que se ha interesado por conocer las peculiares de los pacientes de Parkinson para poder ayudarlos en caso que lo necesiten. Queremos que la sociedad nos conozca, sepa que a pesar de los problemas de salud que tenemos, luchamos por salir adelante afrontando las dificultades con ayuda de una magnífica plantilla de profesionales encargados de impartirnos las terapias de mantenimiento que son indispensables junto a la medicación para controlar los síntomas y frenar el avance de la enfermedad. Hay quien piensa que el paciente de Parkinson es poco activo a causa de su enfermedad. Sin embargo, en el centro de día y la unidad de movimiento encontramos con muchas personas que tienen aficiones artísticas y muy creativas. La pintura al óleo, la acuarela, el macramé y otras actividades artesanales e incluso la talla de madera se utiliza para conseguir financiación a través de las exposiciones y o mercadillos en los que participamos para aumentar el fondo solidario, con el que ayudar a algunas personas que tienen dificultad de acceder a la terapia. Hoy mismo tenemos 4 socios participando en un campeonato de España de tenis de mesa para personas con Parkinson, que está celebrándose en Guadalajara, a lo que deseamos mucha suerte. Este año ha sido muy especial, porque hemos colmado una ilusión, contar con un local que reúna las condiciones de espacio, luz y habitabilidad para desarrollar nuestras actividades para los próximos años. Reiteramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Granada por atendernos y preocuparse por conocer nuestros problemas y actuar con generosidad, cediendo este magnífico espacio que nos permitirá duplicar el número de personas a las que atender. Ahora nos queda la difícil tarea de conseguir los fondos necesarios para realizar las obras precisas para acondicionarlo y poder trasladar allí nuestras instalaciones. Para conseguirlo, volvemos a pedir la ayuda a todas las personas, entidades, instituciones, empresas de nuestro entorno. Con el esfuerzo de todos conseguimos que la Asociación de Parkinson de Granada sea un referente para los demás por calidad de sus servicios y presta a sus profesionales. Nuestra ilusión sería inaugurarlo el próximo año, coincidiendo con nuestro 30 aniversario. Muchísimas gracias por estar aquí y paso la palabra se usaron de su ámbito, ¿no? Paso la palabra a Poli Servián López, que está en su casa. Buenos días, autoridades, amigos de Parkinson Granada, queridos asistentes a este acto, bienvenidos a Caja Rural. Nosotros, quienes conocemos de cerca la realidad del Parkinson, sabemos que un día como hoy es un momento muy importante para hacer visible esta enfermedad. Hoy necesitamos pedir a la sociedad más ayuda para la investigación, también para cuidar a los enfermos y a sus familiares y también para hacer, por supuesto, ciudades más accesibles y habitables para estas personas. Así que nosotros, desde Fundación Caja Rural Granada, queremos unirnos a estas reivindicaciones y, por supuesto, recordar a Parkinson Granada que vaya a poder seguir en contacto con vosotros, con nosotros, como hasta ahora, porque yo creo que realizáis una labor encomiable para mejorar la calidad de vida de estas personas. Así que gracias por vuestro compromiso y el de todos los asistentes y espero sinceramente que os sintáis como en vuestra casa. Ahora paso la palabra a Yanalesio Sánchez Montesinos, delegado territorial de Salud, Granada, Junta
Perdonadme, ya estoy más tranquila. Ahora seguramente va a ser. Muchas gracias, María Angustia. En primer lugar, lo que celebramos hoy o conmemoramos hoy es un día mundial, en este caso el Día Mundial de Parkinson, que lo que tenemos que tratar de que este Día Mundial de Parkinson sea todos los días del año, los 365 días. Es un día para, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Parkinson, a todo su equipo de gestión, y también a todos los pacientes, a todas las personas afectadas de Parkinson que están en la misma. Primero, un agradecimiento por el enorme esfuerzo que hacen. Y luego hay algo que a mí me gusta siempre reseñar, porque igual no lo pensáis, María Angustia, o si lo pensáis no le dais el valor que tiene, y es que vosotros, al menos para mí, para muchas personas que estamos muy cerca de vosotros, sois un referente de trabajo, un referente de buen dolor, un referente para poder sobrellevar la vida día a día, un referente para poder tener esperanza en esa investigación. Por tanto, un referente que, lejos de pensar que es al revés, sois vosotros el referente. Y a mí me gustaría trasladaros ese trabajo que realizáis, ese agradecimiento, pero también esa referencia que hacéis con todos nosotros. Sois importantes para todos nosotros en vuestro día a día. Y luego agradecer también a Caja Rural. Caja Rural está, yo desde que la conozco, está siempre con nosotros. Estaba pensando en una frase ya hecha, que en la salud y en la enfermedad está Caja Rural, porque están siempre con la investigación. Y aquí se otorgan unos premios de salud importantísimos, que justamente lo que vienen a dar no solamente es el estímulo a los investigadores, que también, sino esa esperanza en dónde puede estar la solución, que llegará. Hay que tenerla, porque estoy seguro que la investigación seguirá avanzando y llegará un momento en que esa esperanza pues será una verdadera realidad. Pero estos días este Día Mundial, yo creo que también es muy importante para dar visibilidad. Siempre se dice, hay visibilización de esta enfermedad, de este proceso, pero también es muy importante que se tenga y se tiene en esa lectura de manifiesto al que vamos a asistir después, ese momento de marcar objetivos. Podemos llamarle reivindicaciones, ¿por qué no? Yo también me sumo, nos sumamos todos, nos sumamos las instituciones, para tener objetivos claros, marcados, para poder llevarlos y desarrollarlos todos juntos. Y luego, en este día, a mí me parece importante, y es lo que más resalta, el compromiso institucional. Siempre lo digo, y los que están en la mesa, y comparto con ellos que para mí es un honor hacerlo, siempre digo que estar en la mesa no solo significa un acto de educación, sino que es un acto de compromiso institucional. La Junta de Andalucía se compromete claramente a seguir, en este caso en la Delegación de Salud y en nombre de nuestro presidente Juanma Moreno, de estar al lado y trabajar conjuntamente. No seremos capaces de avanzar si no lo hacemos de manera conjunta, tratando siempre de ponerse en el lado positivo, es decir, seguir trabajando en el día a día en aquellos logros que vamos a hacer. Seguramente podremos decir que son pequeños, sí, pero son logros. Y no me voy a apuntar en aquellos que están en el grupo del desaliento, en ese grupo de la incertidumbre, en absoluto. Estamos en el punto y reconocemos dónde estamos y todo lo que nos falta, por supuesto que sí, pero iremos caminando juntos. Yo creo que esto es lo importante de este Día Mundial, de reconocer ese compromiso institucional, de que sois un referente, de que trabajamos juntos y juntos tenemos que seguir hacia adelante. Y la esperanza, lógicamente, está en esa investigación, sí, pero nosotros desde la Delegación de Salud también estamos trabajando para que en el presente el Parkinson sea una enfermedad crónica, que cronifiquemos la enfermedad en tanto en cuanto llega esa solución. Saludo de luego también al jefe de servicio de neurología de Virgen de la Nieves, porque ese trabajo conjunto, y hay que agradecer también a los profesionales sanitarios ese desvelo continuo en poder estar al lado de los pacientes y seguir caminando juntos en este camino, en este día a día. Así que enhorabuena, María Angustia, a toda la Asociación de Parkinson y a todas las asociaciones que estáis aquí representadas. Es un placer ver cómo hay una unión, un trabajo conjunto, un objetivo común. Y a ese objetivo común, desde luego, tenéis que tenerlo claro, que las instituciones, en este caso la Junta de Andalucía, con su presidente a la cabeza, estamos aquí para estar apoyando, para trabajar conjuntamente y seguir adelante en ese día. Muchas gracias. Paso la palabra a doña Matilde Arca Ortiz, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad.
Pues muy buenos días. Muchas gracias, María Angustia, por invitarme a esta celebración, a la conmemoración de este Día Internacional del Parkinson. Y te lo quiero agradecer muy especialmente porque a lo mejor parece reiterativo que estemos dos representantes de la Junta de Andalucía aquí, pero siempre tienen la delicadeza y el interés de que estamos, y para mí encantada, ¿no? Bueno, saludar a la mesa, saludar a las entidades que, como ha dicho Indalecio, pues la verdad, ver la unión que hay entre todos vosotros, a las entidades, a las administraciones, pues la verdad que nos satisface y se agradece mucho. Por supuesto, Caja Rural, que también, bueno, pues son muchos los actos que he tenido ya en este salón como invitada y también como participante de alguna actividad, y siempre las puertas abiertas para ello. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor dirigirme a todos vosotros en este día tan significativo, representando en este caso a la Delegación Territorial de Inclusión, Juventud, Familia e Igualdad en Granada de la Junta de Andalucía. Aparte de la celebración, yo creo que también debemos reflexionar sobre la lucha contra esta enfermedad y para renovar nuestro compromiso con todos aquellos que se enfrentan al desafío diario de vivir con Parkinson, así como a su familia y a todos sus seres queridos. El Parkinson es una condición que impacta no solo en la persona que la padece, sino también en su entorno cercano. Sé que cada día puede traer consigo desafíos únicos y dificultades que requieren una gran dosis de fortaleza, apoyo y solidaridad. Es por eso que la labor de esta asociación, que María Angustia preside, es tan valiosa, y el compromiso que las instituciones y administraciones también estamos obligados a comprometernos. En nombre de la Junta de Andalucía quiero expresar mi más profundo reconocimiento a todos ustedes, miembros de la Asociación del Parkinson, por su incansable dedicación y compromiso. Vuestra labor de concienciación, el apoyo emocional, la investigación y la defensa de los derechos de las personas con Parkinson es verdaderamente inmejorable, y de una manera de verdad que me gustaría destacarlo mucho, María Angustia. La Junta de Andalucía renueva el compromiso de apoyar a esta asociación con las distintas líneas de subvenciones. También se ha puesto en marcha una campaña divulgativa sobre la enfermedad. Fue concretamente el año pasado, en mayo del 23. Una campaña, como digo, divulgativa sobre la enfermedad de Parkinson, con el fin de promover su detección temprana, así como dar a conocer a las personas afectadas la cartera de servicios y recursos sociales disponibles. Hoy, al conmemorar el Día Internacional del Parkinson, reafirmamos, por lo menos todas las administraciones, concretamente a la que represento, la Junta de Andalucía, nuestro compromiso de seguir luchando por una mayor comprensión de esta enfermedad, por el acceso equitativo a tratamientos y cuidados de calidad, y por el futuro al que la esperanza y la calidad de vida de quienes convivir con el Parkinson sean cada vez mayores. Así que yo creo que todos debemos seguir trabajando juntos por una sociedad unida para hacer frente a los desafíos del Parkinson y para brindar apoyo y esperanza a todos aquellos que lo necesitan. Seguramente y sin duda que juntos podemos marcar la diferencia. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a doña Amparo Arrabal Martín, concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayor del Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias, María Angustia. Pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar a todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias a todos por apoyar aquí a la Asociación de Parkinson para celebrar este día que, como ya bien se ha dicho, es el Día Mundial del Parkinson. No pasa nada por recordarlo una y otra vez, porque nuestra intención en este día, un objetivo es concienciar a la población, a todos los granadinos y granadinas y a toda la población en general, de qué significa esta enfermedad, que sea conocida, que sea respetada, y para ello podríamos evitar la discriminación que en algunos momentos sufren las personas que la padecen. Porque el que la población no conozca esta enfermedad supone que tenga una idea confusa de ella, que la prejuzguen, que esas personas que padecen esa patología sufran situaciones indeseables porque hay una mala información y una poca sensibilidad ciudadana. Este es nuestro objetivo y debe ser nuestra labor primordial,
que la sociedad respete y valore la capacidad de todas las personas que tienen Parkinson y no sean prejuzgados. Esta enfermedad sabemos que provoca discapacidad funcional, pero en nuestro objetivo, y afortunadamente vamos trabajando y en esa lucha que lo haremos entre todos tenemos que remar en la misma dirección, y por eso quiero felicitar a la Asociación de Parkinson, a ti María Angustias como presidenta, por esa labor que realiza tan inmejorable, porque cada día intenta trabajar de la mano de los servicios, favorecer y también felicitar a los servicios de neurología. Gracias por la investigación, porque vamos a ir remando en eso. Y nosotros, desde aquí, como Ayuntamiento de Granada, para mí es un orgullo estar aquí, poder representar al Ayuntamiento de Granada y, por supuesto, a nuestra alcaldesa, Marifran, que trabaja cada día y para mejorar tanto a toda la población granadina como a esta asociación y a todas las personas que sufren de Parkinson. Estamos muy orgullosos y contentos porque hemos podido contribuir a que esta asociación pueda trabajar en unas mejores condiciones, pueda mejorar el servicio que ofrece a todas las personas que tienen Parkinson, pues habiendo conseguido ese espacio que es de todos los granadinos, y hemos conseguido que pueda estar al servicio de la asociación. Felicidades, desde aquí os transmito la felicitación de parte de Marifran, que a ella le habría encantado estar aquí, darte un abrazo. Ya sabes que lo hizo el día que... Tenemos también aquí a nuestro compañero Enrique Catalina, que nos ha apoyado y ha trabajado para que este objetivo saliera adelante, y al que también creo que sea agradecido públicamente. Como siempre, pues seguiremos trabajando de la mano. Quiero que sepáis que el Ayuntamiento está sensibilizado con todas las personas, que nuestro objetivo es favorecer y, por supuesto, ahí donde más se necesita. Y mi concejalía, como concejalía de familia, discapacidad y mayores, pues sabéis que la discapacidad es uno de los objetivos principales de esta concejalía, y esta enfermedad produce discapacidad en la que nosotros queremos que esta ciudad no sea un impedimento para aquellas personas que padecen ningún tipo o algún tipo de discapacidad. Vamos a trabajar y seguiremos haciéndolo para que sea una ciudad accesible, que haya cabida para todos, y por favor trasladarnos vuestras necesidades para poder satisfacerlas. Muchísimas gracias a todos, a todas las asociaciones que también acompañan siempre, y felicidades porque sacáis siempre ese tiempo para que da apoyo a la asociación que necesita vuestra presencia. Muchas gracias a todos. Y por último, a doña Elena Duque Marino, diputada de Bienestar Social e Igualdad, Familia, Diputación de Granada. Muchas gracias, presidenta María Angustias. Saludar a autoridades, miembros de la mesa, Caja Rural, por acogernos, reiteradas las gracias en este salón de actos tan bonito, entidades profesionales de la Asociación Parkinson, agradecida María Angustias por la invitación a este acto tan importante para todos. Hoy nos reunimos en un momento de reflexión y solidaridad para conmemorar el Día Mundial del Parkinson. Es un día dedicado a la concienciación y a la acción, un día en el que nos unimos todos en comunidad, pues para poner en relieve los desafíos a los que se enfrentan aquellos que sufren esta enfermedad, así como para celebrar su fuerza, su resiliencia y su determinación. En este día es fundamental reconocer el tremendo impacto que el Parkinson tiene en la vida de millones de personas de todo el mundo.
Es una enfermedad compleja y desafiante que afecta no solo al individuo que la padece, sino a toda la gente que le rodea, familiares, amigos, cuidadores. Sabemos que el Parkinson puede presentar una amplia gama de síntomas. Sin embargo, también sabemos que cada persona con Parkinson es única y su experiencia de la enfermedad puede ser diferente. Es importante que continuemos educando a la sociedad sobre el Parkinson y desafiando los estigmas y las percepciones erróneas que tenemos en esta sociedad. María Angustias, ahí seguirás contando con el apoyo de la Diputación de Granada y en el mío, por supuesto, como diputada de Bienestar Social. Debemos trabajar juntos, y es verdad, porque ese apoyo es mutuo, yo creo, nos apoyamos los unos en los otros para crear entornos más comprensivos, más solidarios, para aquellos que viven con esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, asegurándonos que tengan ese acceso a la atención médica adecuada, el apoyo emocional y las oportunidades para participar plenamente en la vida. En este sentido, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Asociación Parkinson Granada y a todos sus miembros por su incansable dedicación y compromiso con la causa del Parkinson. Vuestra labor en la prestación del apoyo, información y servicios esenciales es verdaderamente inspiradora. Y sé que hablo en nombre de muchos cuando digo que estáis haciendo una diferencia significativa en la vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Hoy, mientras reflexionamos sobre los desafíos a los que nos enfrentamos, también debemos mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Hay avances emocionantes en la investigación sobre el Parkinson. Y aunque aún no hemos encontrado una cura, cada día estamos más cerca de entender mejor esta enfermedad y desarrollar tratamientos mucho más efectivos. Por último, quiero enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las personas que viven esta enfermedad, la enfermedad del Parkinson, así como a su familia y a sus cuidadores. Vuestra fortaleza y valentía son verdaderamente inspiradoras y estamos aquí para respaldaros en cada paso de este camino. En este Día Mundial del Parkinson renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de aquellos afectados de esta enfermedad y para avanzar hacia un futuro en el que el Parkinson sea una palabra del pasado. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a dar paso a la jornada, ¿no? Quisiera, antes que estaba muy nerviosa, agradecer a todos los que estáis aquí presentes, de verdad, por venir y estar con nosotros, acompañarnos, porque sé que lo hacéis con todo vuestro amor y cariño. Muchas gracias a todos. Perdón. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con una charla del doctor Carlos Madrid Navarro, él es neurólogo de la Unidad de Trastorno de Movimiento del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Nos va a hablar sobre terapia avanzada en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Durante la charla, mis compañeras van a tener unas tarjetas. Si alguien tiene preguntas, las recogemos, estará Raquel y Bea recogiendo preguntas, si alguno tenéis, y si al finalizar la charla se las hacemos a los dos. Bueno, muchas gracias Ana por la presentación, muchas gracias también María Angustias y a la asociación por esta labor que hace para prevenir este tipo de actos. Es una de las asociaciones que conozco que realmente se mueve más y es más activa y creo que eso es muy bueno en general. Como ya me he presentado, yo soy Carlos Javier Madrid Navarro, neurólogo del Hospital Virgen de las Nieves y formo parte de la Unidad de Trastornos del Movimiento Médico-Quirúrgica, así que entre otras cosas pues, nos dedicamos a
ver pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, la idea hoy es hablar, una charla un poco divulgativa de las terapias de segunda línea, definir qué son, para qué sirven y qué esperamos de ellas, y espero que sea una charla que todos podamos entender, que os guste, porque yo me pongo a hablar de esto y como es un tema que al final pues, me gusta, ¿no? Pues sé dónde empiezo pero no sé dónde acabo, ¿no? Entonces, bueno, un poco el panorama actual que tenemos de la enfermedad de Parkinson, como ya se ha comentado mucho en la mesa anterior, es el de una enfermedad que llamamos neurodegenerativa, es la segunda más frecuente después, perdón, que me alejo sin querer, después del Alzheimer. Afecta a nivel mundial, se cree que ahora mismo ya hay más de 8,5 millones de personas con esta enfermedad, en España hasta 150.000 individuos la sufren, y esta incidencia además aumenta conforme aumenta la edad. Y por tanto, en una sociedad que sabemos que está envejeciendo, la incidencia de Parkinson se espera que aumente en los próximos años mucho, lo cual va a ser un problema ya no solo médico, sino a nivel social que habrá que abordar desde todas las partes implicadas. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas, como pasa también con la enfermedad de Alzheimer, pues realmente lo han comentado antes, hablamos de que no disponemos de una cura, lo cual es un jarro de agua fría y es una perspectiva un poco descorazonadora. Pero si miramos la perspectiva histórica de cómo ha avanzado la investigación y cómo ha cambiado en la enfermedad de Parkinson, vemos que realmente esto ha sido exponencial, o sea, en los últimos años esto ha avanzado mucho. Sí. Perdón. Y seguirá así mejor, perdonad, y seguirá avanzando. Por ejemplo, en 1817 fue cuando, al menos en Occidente, pues James Parkinson publica un ensayo sobre la parálisis agitante, en la que describía a 6 pacientes con lo que se conoció como luego la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de hace más de 200 años. En ese tiempo, pues obviamente, la medicina estaba avanzando, estaba en paños menores y pues no hubo grandes avances, aunque a principios del siglo XX ya empezamos a conocer que en esta enfermedad perdemos, se dañan, neuronas de la sustancia negra y la presencia de... Es que se activa, se desactiva. Si no cojo el dedo. ¿Así bien? Vale. Bueno, pues en principios del siglo XX se conoce que perdemos en esta enfermedad neuronas en la sustancia negra, es uno de los datos que tenemos, es un hallazgo importantísimo, y se describen por primera vez los cuerpos de Lewy, que ahora veremos lo importantes que son. Y ya en los últimos 60 años es cuando empieza la revolución. A mitad del siglo XX se empieza... neurólogos como Carson descubren o nos describen la importancia de la dopamina en esta enfermedad. 10 años después se empieza ya a utilizar en pacientes con enfermedad de Parkinson, con la revolución que eso ha supuesto y que sigue suponiendo, y luego seguimos con el desarrollo de otro tipo de fármacos, y ya a final del siglo XX empieza la revolución de la genética, empezando a descubrir diferentes genes que producen o están implicados en la enfermedad de Parkinson, lo cual ha supuesto también un cambio. Y hace ya no tanto es cuando empieza a probarse la estimulación cerebral profunda, una de las terapias de segunda línea de la que vamos a hablar. Luego también hace 20 años un patólogo finlandés nos describe la progresión en la enfermedad de Parkinson basada en los cuerpos de Lewy y nos da una idea de que es una enfermedad muy compleja que afecta a muchos sistemas, no solo a la sustancia negra, no solo a la dopamina, lo cual fue importantísimo para entender esta enfermedad como una afectación a nivel de múltiples sistemas y de muchos aspectos. Y por último, en lo que estamos experimentando en los últimos años son el desarrollo de biomarcadores que van a ser importantísimos para la detección de la enfermedad en fase temprana y para el desarrollo de nuevas dianas farmacológicas. Esto de verdad es lo que va a suponer en los próximos años un gran cambio. Entonces, si ahora mismo conocemos que la enfermedad se define por 2 aspectos, que es que encontramos alfa-sinucleína, que es una proteína que todos tenemos, que tiene un papel en la comunicación entre neuronas, pero que en los pacientes con Parkinson, en la mayoría, se pliega de forma anormal y se forma oligómeros y fibrillas, formando lo que llamamos los cuerpos de Lewy. Y creemos que esto forma parte de la toxicidad que lleva a la pérdida de neuronas de sustancia negra, que
contienen dopamina, que es algún hallazgo común en todos los pacientes de Parkinson. Hasta aquí sabemos que es un hecho confirmado. Sin embargo, el diagnóstico ahora mismo sigue siendo clínico. Lo hace el neurólogo o el médico basado en una serie de síntomas, como puede ser la lentitud, la rigidez o el temblor de reposo, y ello hace que muchas veces el diagnóstico se demore. Eso es un problema que tenemos y que cada vez se aborda mejor, pero el diagnóstico, todos los pacientes coincidirán conmigo en que los síntomas aparecieron años incluso antes de que se les diera una respuesta o un diagnóstico, ¿no? Y eso es algo que nos condiciona una serie de problemas, porque cuando hablamos de esta enfermedad entendemos que es una enfermedad progresiva en la que van apareciendo una serie de síntomas como la lentitud, la rigidez o el temblor, y conforme avanza en complejidad, avanza en tiempo y va progresando, aparecen esas temidas fluctuaciones de las que hoy hablaremos mucho, las discinesias, y por último síntomas de falta de equilibrio e incluso caídas en fases más avanzadas. Pero es que además tenemos una serie de síntomas que llamaremos no motores o de otro tipo, que no se ven, que no se palpan tanto, pero que generan mucha discapacidad y que también van avanzando a la par, incluso años antes. Porque cuando lo diagnosticamos en base a que vemos un paciente que tiene un temblor típico o tiene una lentitud o tiene rigidez, la estamos diagnosticando cuando la enfermedad se cree que ha empezado 15 años antes. O sea, el proceso del daño a nivel y pérdida de neuronas de sustancia negra ha empezado 10 o 15 años antes incluso, y por tanto estamos llegando tarde. Y esto nos está condicionando la dificultad de encontrar terapias al final. Y eso es lo que los biomarcadores podrán ayudar en un futuro a adelantar todo esto. Porque al final podríamos entender la enfermedad de Parkinson de lo que se ve, lo que genera incluso un estigma, que sería la punta de un iceberg, pero por debajo hay una serie de síntomas que lo percibe el paciente, también su familia, pero que le quitan mucha calidad de vida y no son visibles desde fuera muchas veces. Hablamos sobre todo de síntomas pues no motores, problemas de orina, problemas de mareos, problemas de cambios de ánimo, de deterioro cognitivo, etc. Y bueno, un poquito también, lo que se está viendo un poco, esto es como abrir la caja de Pandora, conforme hemos ido avanzando en los últimos años en conocer más qué pasa en un cerebro con enfermedad de Parkinson, qué se daña, por qué se producen todos estos cambios, encontramos que hay muchos aspectos. Tenemos el plegamiento y la agregación de esta proteína que ya hemos hablado, la alfa-sinucleína, pero también hay problemas en la limpieza de las proteínas, las mitocondrias, que son unos órganos que están dentro de las células, de las neuronas también, y son muy necesarias, empiezan a fallar. Incluso hay respuestas inflamatorias a nivel del sistema nervioso que son anormales. Y todo ello además lo metemos en un cóctel en el que influyen probablemente factores ambientales que aún desconocemos, el envejecimiento, incluso factores genéticos que hemos ido desarrollando. Entonces digo que es abrir la caja de Pandora porque conforme avanzamos en investigación parece que aumenta la complejidad y parece que estamos más lejos. Pero sin embargo, son estas partes las que en cada paciente con enfermedad de Parkinson contribuirán a su enfermedad y serán las que habrá que abordar en un futuro y dirigir las terapias hacia estos puntos. Probablemente cada paciente con Parkinson sea diferente y tenga alguna de estas vías dañando en mayor o menor medida, y eso diferencia, por ejemplo, porque un paciente va de una manera y otro de otra, que eso también es un hecho comprobado. Y ahora sí, después de esta introducción, vamos a hablar de las terapias de segunda línea. Las podemos dividir en dos realmente. Las cirugías, sobre todo la estimulación cerebral profunda, y como sé que se ha puesto de moda y habrá gente que tenga dudas, el IFU, la cirugía ablativa por ultrasonido de alta frecuencia, en este caso produciendo una subalitotomía. Y además de la cirugía tenemos las terapias de perfusión. Hasta hace poco teníamos solo la levodopa intestinal, que hablaremos de ella, la apomorfina subcutánea, y ahora recientemente tenemos ya las bombas de levodopa subcutánea. Esto sería un poco las terapias de segunda línea a grosso modo. Vamos a ir un poquito punto por punto y a intentar entender para qué nos sirven y en qué nos ayudan. Bueno, el objetivo de estas terapias de segunda línea es mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida en pacientes que suelen tener ya una enfermedad, al menos en una fase un poco intermedia o mal llamada a veces avanzada, cuando la medicación oral o convencional pues ya no da más de sí, está optimizada. Y para entender esto tenemos que saber una cosa, y es que la levodopa, que es el mejor fármaco que tenemos, que produce una mejoría importante en los síntomas, cuando nosotros la damos, el paciente se la toma, los niveles en sangre de esa levodopa suben rápidamente, pero como tiene una vida corta, en 2 horas más o menos desaparece,
enseguida caen. Entonces estamos, y esto no hay manera de arreglarlo ahora mismo. Hay fórmulas de liberación retardada, podemos apoyarnos en fármacos, pero en general tenemos estos altibajos, estos picos y valles en los niveles de levodopa en sangre que nos condicionan que muchos pacientes, conforme avanza la enfermedad, empiecen a notar cuándo le hace efecto y cuándo le desaparece. Y así a lo largo del día con las sucesivas tomas, 3, 4 o 5 tomas de medicación. Esto al principio de la enfermedad no se ve, uno se toma, si cada flecha fuera una toma de Sinemed o de Madopar, por ejemplo, pues el efecto es más o menos continuo. Pero conforme la enfermedad avanza, va a notar que antes muchas veces de llegar a la siguiente toma, como los niveles de la medicación caen, nota que aparecen otra vez los síntomas. Hasta aquí esto es predecible, podríamos dar más tomas de medicación o apoyarnos en otras. Pero luego también empieza a complicarse, como por la noche no se toma medicación, uno amanece mal, amanece rígido, amanece con dolor, amanece con mucha lentitud, le cuesta arrancar al tomarse la toma, no es inmediato, o a veces hay tomas que tardan mucho en hacer efecto y no lo notan, sobre todo por la tarde, eso lo cuentan muchos pacientes, que fallan, uno se la toma, normalmente hace efecto, pero alguna vez no. O incluso por la noche, como desaparece el efecto de esta medicación, pasan muy malas noches con mucho insomnio por tener temblor, tener rigidez, dificultad para moverse, lo cual condiciona pues, mucho la discapacidad de esta enfermedad. Entonces al final tendríamos como un interruptor que nos está apagando y nosotros llamamos estar en on y en off. En on sería cuando la medicación hace efecto y los síntomas del Parkinson, menos los motores, mejoran, pero cuando está en off, la medicación no hace efecto. Lo describen como un bajón, un bloqueo, falta de energía, etc. Y reaparecen los síntomas del Parkinson. Perdonad, pues, como siempre se descuadran las presentaciones. Y esto va cambiando. Al principio, si tendríamos aquí una línea que sería un umbral de la respuesta motora, por donde tiene que subir o alcanzar niveles la medicación en sangre para tener el efecto, pues al principio estamos siempre en esa zona buena y no hay demasiados problemas. Pero conforme avanza la enfermedad, esa zona de buena respuesta se va estrechando y hace falta tomar más dosis para alcanzarla. Incluso nos pasamos a veces por exceso de medicación y aparecen las discinesias. Y ya en fases más avanzadas esa zona es tan estrecha que es más habitual o estar por abajo en off o estar por encima en un on con muchas discinesias. Entonces ahora ya, entendiendo este concepto, podemos entender qué pacientes se van a beneficiar de estas terapias de segunda línea. Pues van a ser pacientes que tengan este tipo de fluctuaciones, o sea, que tengan respuesta a levodopa pero que estén todo el día con altibajos importantes, que también tengan discinesias, que son esos movimientos descontrolados que muchas veces sufren por el exceso de medicación, o un temblor muy discapacitante que en general no responde muy bien a la medicación convencional. Y todo esto a pesar de tener ya optimizado, de haber agotado los recursos disponibles convencionales con la medicación oral o los parches que podemos tener de soluciones transdérmicas, ¿no? Y hay que decir que realmente no todos los pacientes con Parkinson van a necesitar este tipo de terapias o les van a beneficiar. Hasta 3/4 partes se pueden más o menos controlar con los ajustes de medicación oral y no necesitan este tipo de terapias de segunda línea, pero hasta 1/4 de los pacientes sí. Entonces, ¿esto cuándo lo indicamos? Pues en general cada vez lo vamos adelantando antes, pero básicamente si estamos con una enfermedad que ha ido avanzando y tenemos esta serie de altibajos en el estado motor, pues llega un momento en el que tenemos que intentar estar en una situación más o menos aceptable la mayor parte del día. Y eso sería en el momento en el que hay que indicar esas terapias de segunda línea. En general se acepta que es cuando ya hay fluctuaciones y tenemos hasta 5 tomas de levodopa, pasamos al menos 2 horas en esa situación de bloqueos o al menos 1 hora con discinesias discapacitantes. En este sentido, el grupo de Granada, encabezado por el doctor Escamilla, muchos pacientes participaron aquí, hizo un estudio precisamente con análisis de inteligencia artificial que incluyó pacientes de toda España, más de 1086, para que de alguna manera el ordenador o el programa informático, el análisis de inteligencia artificial, nos predijera qué pacientes eran los candidatos. Y más o menos se cumplía eso, pero incluso se adelantaba un poquito más el tiempo, con solo 4 tomas de medicación al día y menos de 2 horas, incluso no, cuando ya podría indicarse este tipo de terapia. O sea que tenemos que intentar adelantarlas antes en el tiempo de lo que estamos haciendo ahora. Otra manera de definir quién puede beneficiarse de esto sería pacientes que tienen fluctuaciones o un temblor grave
que la terapia está optimizada y que por primera vez necesitan ayuda. O sea, pacientes fluctuantes, o sea, que responden a levodopa, o que tienen un temblor muy grave, pero que por culpa de estas fluctuaciones o el temblor necesitan ayuda porque no pueden desenvolverse bien. Eso sería también otro momento para indicar una terapia, ¿vale? ¿Y qué síntomas van a mejorar? Y esto hay que tenerlo muy claro porque el manejo de las expectativas es lo principal a la hora de indicar este tipo de tratamientos. Pues van a mejorar precisamente esas fluctuaciones motoras y también el temblor, que es refractario a la medicación muchas veces. Entonces, uno de los factores que más nos predice cuánto va a mejorar un paciente es cuánto efecto le hace la levodopa. Ese tratamiento del que llevamos todo el rato hablando, que es el mejor tratamiento actual a nivel oral, pues, y que tenemos esas situaciones de altibajo por cuando hace efecto y no hace efecto, pues lo que vamos a intentar es evitar esas fluctuaciones. Y no va a mejorar el paciente más que el mejor momento que le da la levodopa en el día. Simplemente lo vamos a intentar mantener en situación estable a lo largo del día. Y otros síntomas, y esto es importante tener claro, como he dicho antes en el manejo de las expectativas, es saber qué síntomas no conseguimos mejorar con estas terapias de segunda línea, porque no son tratamientos curativos, por desgracia. En general, los síntomas que no mejoran con levodopa no van a mejorar con estas terapias, salvo el temblor. Los problemas ya de la marcha con caídas o pérdida de equilibrio tampoco suelen mejorar, ni los problemas de la voz o de atragantamientos. Y por supuesto, el deterioro cognitivo, sobre todo si es grave o cuando hay alucinaciones muy importantes, que incluso es una contraindicación para ser sometido a este tipo de terapias, ¿vale? Y ahora ya sí, empezando con las primeras, para ir explicándolas punto a punto, vamos a hablar de las cirugías, principalmente de la estimulación cerebral profunda. La cirugía en el Parkinson no es nueva, de hecho, previo incluso al desarrollo de la levodopa ya se hacían procedimientos quirúrgicos en lo que consistían en lesionar los ganglios basales de forma más o menos generalmente agresivas y con posibilidad de efectos secundarios. Eran cirugías pues, bastante invasivas y de alguna manera pues, cuando llega la levodopa pues, empiezan a olvidarse, empiezan a dejarse de lado. Y es ya al final del siglo XX cuando empieza a retomarse el interés por la cirugía, en este caso la cirugía de estimulación cerebral, que es la que vamos a ver ahora. Porque si en la enfermedad de Parkinson sabemos que hay determinados núcleos, que son los ganglios basales, como el núcleo subtalámico o el globo pálido, que por culpa de esa falta de dopamina están funcionando de manera normal y producen muchos de los síntomas que tiene el paciente, se sabe que colocando un electrodo en esa diana, por ejemplo en el núcleo subtalámico, que es la más utilizada, y generando un campo eléctrico, vamos a conseguir modular de alguna manera esa respuesta normal. Si la persona con Parkinson tiene las neuronas de ese núcleo subtalámico funcionando de manera normal, que están hiperfuncionando, está muy hiperactivo, si colocamos un electrodo que genera una corriente muy pequeñita, pero genera una corriente, vamos a conseguir que ese núcleo subtalámico vuelva a tener una actividad más o menos normal y por tanto mejoran los síntomas, en este caso las fluctuaciones o el temblor. Y eso es un poco la idea de la estimulación cerebral profunda. Claro, esto implica una cirugía y esta es la parte complicada. Implica seleccionar muy bien al candidato, implica una cirugía que aquí en Granada, por ejemplo, pues sabemos que tenemos una unidad de cirugía con neurocirujanos expertos que llevan haciendo esto más de 20 años, ¿no? Entonces, este tipo de cirugía lo que consiste, de modo resumido, es en hacer un pequeño agujerito en el cráneo, un trépano, y colocar el electrodo hasta llegar a ese núcleo subtalámico. El electrodo es muy pequeñito, queda todo por debajo de la piel, luego va un cable hasta una especie de marcapasos o batería que va debajo de la piel, pero que nos da esa energía para mantener activo este estimulador durante 3 o 5 años. Al final es un procedimiento pues, que no deja de ser invasivo, que requiere una cirugía y un sistema que hay que estar vigilando y que ahora veremos las complicaciones que tiene. Y esto sería un dibujo de cómo es un electrodo. Aquí se ve muy grande, pero realmente son muy pequeños. O sea, son algo muy pequeñito, tiene un electrodo puesto en el núcleo subtalámico, tendría como 4 contactos que podemos activar, pero cada uno mide 1,5 milímetros, son muy, muy pequeños. Y aquí viene el kit de la cuestión, o sea, qué pacientes, el éxito de este tipo de cirugías. Esto no depende de la decisión de uno, de un neurólogo, sino de muchos especialistas. Incluye, lo primero es el proceso de selección, o sea, ver al paciente y saber qué paciente se va a beneficiar bien
preparar al paciente, saber qué expectativas hay antes de proceder a la cirugía, que no deja de ser una apuesta muy importante y un tratamiento, pues como hemos dicho, que es pasar por un quirófano. Y lo que hacemos en general primero es ver al paciente entre varios especialistas, verlo sin medicación, esto no es un capricho, lo vemos en su peor momento, y luego con medicación para saber qué síntomas mejoran y cuáles no, de cara a indicarle este tipo de tratamiento. Porque lo que vamos a buscar es mantener el momento bueno de la respuesta de la medicación a lo largo del día. Por supuesto, también necesitamos de neuropsicólogos que evalúen como la función cognitiva del paciente, y después de la selección y cuando un paciente tiene indicada la cirugía, ya se realiza un procedimiento en el que el principal actor es el neurocirujano, pero que también cuenta con nosotros, que entramos al quirófano para ayudar y valorar al paciente. Y como cualquier apuesta importante, lo que viene después, que es el seguimiento y la programación de estos parámetros una vez operados, que ya es una carrera de fondo a lo largo de la vida en general, con múltiples ajustes y se necesita muchísimo tiempo. Sin entrar mucho en detalles, la cirugía, pues disponemos ya de medios más novedosos en los últimos años, como el TAC intraoperatorio. Son cirugías que se hacen con el paciente generalmente despierto, porque nos interesa mucho, conforme se coloca el electrodo, ver que está colocado en el sitio perfecto. Ya lo activamos y vemos los efectos que produce en el paciente, y para eso está el neurólogo dentro del quirófano acompañando al neurocirujano. Y luego ya la programación, también disponemos de nuevos aparatos tecnológicos, de nuevos estimuladores, de nuevos programadores que nos permiten realizar muchos ajustes, y de programas informáticos que nos reconstruyen cómo han quedado los electrodos en los núcleos del cerebro. Aquí se vería, por ejemplo, un electrodo de un paciente en el núcleo encefálico, que es lo que está dibujado en verde. También, además, nos ayudan técnicas nuevas que tenemos desde hace 3 años, desde el 2020-2021, como los electrodos de los pacientes ahora permiten registrar la actividad neuronal en el núcleo subtalámico. Esto es algo muy novedoso que no estaba disponible antes y que nos permite detectar lo que llamamos la banda beta, que es saber cuándo esas neuronas del núcleo subtalámico están funcionando de forma un poquito anormal, con la actividad propia que hay en la enfermedad de Parkinson, y esto nos va a predecir pues, la mejor zona de respuesta a la estimulación. Y como cualquier cirugía, y esto es algo que se aborda mucho en el proceso de selección, pues puede tener complicaciones. Estas complicaciones van a ser las propias de la cirugía. En general, el porcentaje de riesgo es bajo, hablamos de un 2 o un 3%, pero el hecho de meter un electrodo, por muy finito que sea, de hacer un agujerito en el cráneo o un trépano, pues al final tiene un riesgo, por ejemplo, de hemorragia. Eso es algo que vemos en pocos pacientes, por suerte, pero está ahí y hay casos, y es algo que hay que saber. También los propios dispositivos a veces sufren roturas de los cables, puede haber infecciones, o la propia estimulación nos produce algunas veces problemas secundarios que no queremos, como dificultad en el habla, cambios de conducta o pérdida de ánimo, etc. Entonces, después de esto podemos entender qué pacientes en general no recomendamos como terapia de segunda línea la cirugía por estimulación cerebral profunda. En general, por encima de los 70 años no se suele recomendar, aunque esto no es una frontera absoluta. Pero es verdad que a partir de 70 años pueden aparecer una serie de riesgos, por enfermedades habituales a estas edades, que hacen que sea más elevado la posibilidad de sufrir complicaciones después de implantarte un electrodo. O cuando existen muchos problemas de memoria y alucinaciones graves, que es una contraindicación, y sobre todo cuando tenemos síntomas, como he dicho antes, que no van a responder a la levodopa. Eso es súper importante y por eso es necesario valorar a los pacientes antes y tener muy claro qué queremos mejorar y qué no. Los bloqueos de la marcha, las caídas, no deben operarse en general porque no suelen mejorar, incluso a veces empeoran con la cirugía de estimulación. Otras novedades que estamos viendo y que tenemos, y a mí particularmente me gusta mucho y le estamos sacando mucha utilidad, es que, según este dibujito que he hecho, cuando nosotros tenemos un contacto, un electrodo, lo que hacemos al estimular es generar una corriente y eso activa el tejido cerebral alrededor. Esa corriente, conforme más lo aumentamos para conseguir mejoría de los síntomas, más grande va a ser. En general lo que hace es un anillo o una esfera. ¿Qué pasa? Que puede llegar a un punto en el que estimulemos áreas cerebrales que están al lado de la zona de interés, que van a ser culpables de tener efectos secundarios y que no van a limitar esta terapia.
Y aquí los electrodos direccionales es donde nos ayudan, donde esto es una novedad que nos permite dirigir el campo eléctrico en una dirección para evitar esos efectos secundarios y no estimular zonas que podrían dar, por ejemplo, dificultad en el habla, o mareos, o cambios de ánimo. Y las novedades que van a venir próximamente, no queda mucho tiempo, es que ahora mismo la estimulación convencional que hacemos es que el paciente nos cuenta cómo está, pide cita en consulta, viene, lo valoramos e intentamos ajustar los parámetros. Pues regulamos esa intensidad de la corriente o otros parámetros que podemos adaptar, bajo criterio nuestro, en una sola visita y en general sabiendo las listas de espera que hay. Pues lo que va a venir en el futuro es que estos estimuladores van a tener, vamos a decir entre comillas, la inteligencia o la capacidad para detectar el estado del paciente, ya sea por su situación motora gracias a dispositivos como un reloj con un acelerómetro o registrando el estado de esa actividad neuronal, y va a ir regulándose. Se podrá apagar solo, se podrá encender, se podrá aumentar la intensidad de la corriente, lo cual nos va a permitir seguramente, primero, reducir el gasto de la batería, que dura 3 o 5 años, y eso es importante, pero también seguramente nos ayudará a evitar efectos secundarios. Y esto es algo que básicamente está al caer en general. El otro tipo de cirugía de la que voy a hablar, porque seguro que mucha gente tiene interés, es el IFU. El IFU es una lesión que se hace ahora mismo unilateral o bien en el tálamo o en el núcleo subtalámico por ultrasonidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene la ventaja de que implica no tener que abrir el cráneo, no es una cirugía o no la entienden como cirugía invasiva, y lo que se genera es diferentes haces de ultrasonidos, como los de una ecografía, que cuando llegan a un punto y convergen en eso van produciendo un aumento de calor, de temperatura. El paciente está despierto con el neurólogo o el neurocirujano allí, que evalúa el efecto y conforme se va calentando esa zona y ve que mejoran los síntomas, aumenta la temperatura y produce una quemadura. Es lo que hace. Hace una lesión por una pequeña quemadura. Implica, es verdad, no abrir el cráneo, tiene esa ventaja, pero no deja de producir una lesión que era lo que se hacía hace más de 60 años. ¿Qué problema tiene esto? Porque al final es una lesión que ahora mismo lo que está probado es que sea unilateral, solo se debe hacer en un lado, porque no sabemos los riesgos que tendría lesionar, por ejemplo, los dos subtálamos y hacerlo además de manera irreversible o los dos tálamos. Entonces, ¿qué pacientes yo creo o cuáles tienen indicado este tipo de terapias? Pues a lo mejor pacientes que no puedan, por la edad, por ejemplo, por el riesgo, entrar a un quirófano para colocar un electrodo, porque es verdad que a nivel es más invasivo, y que tengan un temblor, como solo trabajamos sobre un lado, que tengan un temblor muy unilateral, que solo se afecte un lado, o síntomas parkinsonianos unilaterales y que el otro lado tenga poquitos síntomas. Estos pacientes sí se podrían beneficiar, pero ojo, sabiendo que estamos produciendo una lesión irreversible y que estaremos tratando solo un único lado. Y esa es un poco la desventaja. Además, cuando decimos que es una terapia ablativa es que estamos produciendo una lesión, como se ve aquí. Eso es como sufrir un pequeño ictus, por decirlo así. Y esto no es algo tan novedoso, era lo que se hacía hace más de 60 años y que se dejó de hacer cuando llegó la levodopa. Es verdad que ahora es mucho menos cruento, mucho menos invasivo, porque no implica tener que hacer ningún tipo de apertura y es bastante, en ese sentido, bueno, no deja de ser una lesión, pero con los ultrasonidos sin tener que abrir en ningún momento el cráneo, ¿no? Y ahora ya pasamos a las otras terapias de perfusión, que son las otras terapias de segunda línea. Tenemos la levodopa intestinal, que muchos pacientes conocen, lleva más de 10 años con nosotros. La apomorfina subcutánea también tiene un gran recorrido. Y como novedades tenemos en los últimos tiempos la perfusión intestinal de levodopa entacapona, y la más novedosa es la bomba de levodopa subcutánea, de las que vamos a intentar repasar todas. Estas serían un poquito las primeras, las de arriba, que son la levodopa intestinal, la dodopa, o el que se conoce como el lecigón, que lleva también levodopa pero entacapona. Implican una cirugía para abrir la pared del estómago y colocar una sonda dentro, por donde va a ir inyectándose la medicación, y las otras dos de abajo, la apomorfina y la levodopa subcutánea, se colocan a nivel de la piel subcutánea. Son más sencillitas, son menos invasivas, son en ese sentido algo más cómodas. ¿Y qué vamos a tratar? Lo que hemos dicho antes, estas fluctuaciones para disminuir el tiempo que los pacientes están aquí y no pasarnos
por aquí, estar más o menos en esta situación. La duodopa, que es la más conocida y la que más experiencia tenemos, la probamos en 2 fases siempre. Es importante porque primero hacemos una prueba con una sonda a través de la nariz para ver que el efecto es bueno, que el paciente está contento y ya, que esto ya no es más invasivo, implica una cirugía, se hace una gastrostomía por una endoscopia, con el paciente sedado y se hace un agujerito en la pared del estómago por la que se pasa la sonda. Entonces tenemos una bomba, que es bastante, en este caso, bastante grande, la verdad, y pesada, es la parte más incómoda, que va conectada mediante una sonda externa, un tubo externo, a ese orificio en la pared del estómago y luego una sonda hacia el intestino donde va a ir liberando continuamente la medicación, la levodopa. Ya no tomaríamos pastillas, sino que iría continuamente liberándose de forma absoluta y manteniendo unos niveles más estables, sin esos altibajos. La otra novedad realmente es el mismo medicamento, pero que lleva además la entacapona asociada. La entacapona lo que nos permite es que la levodopa dure un poquito más de tiempo y podamos bajar los niveles, como de alguna manera la potencia. Quien haya tomado esta levo o lo tome, está tomando levodopa con entacapona, por ejemplo. Pues esta bomba que acaba de salir al final es lo mismo, solo que tiene esa ventaja de llevar la entacapona y la bomba es verdad que es muchísimo más manejable, mucho más pequeña, más cómoda. Ahora, un problema que puede haber es que la entacapona no todos los pacientes la toleran bien, puede dar problemas desde diarrea, náuseas, colorea la orina, etc. Entonces este tratamiento yo creo que le puede beneficiar a quien tenga fluctuaciones y esté tolerando ya la entacapona, por ejemplo, esté tomando esta levo, sería indicado. Y además esto, que la bomba la verdad es que hay que reconocer que es mucho más manejable. Uno de los problemas que tienen estas terapias es que en general están aprobadas para su uso solo durante las horas en las que está despierto. Un paciente se la apaga cuando va a dormir. Entonces, como por la noche va a ir bajando los niveles de medicación, es posible que todavía tengamos problemas nocturnos y que tarde en mejorar por la mañana cuando se los conecte. Además tienen otras complicaciones, en general, ahora lo veréis, porque necesitan un cuidador siempre, son terapias que permiten poca autonomía, tiene que haber alguien, el propio paciente no las puede manejar solo y necesita un cuidador continuo, pues porque no dejamos de tener un estoma, un agujerito en la pared abdominal, por donde va la sonda, y esto sobre todo al principio hay que acostumbrarse a manejarlo porque tiene riesgo de infecciones o complicaciones. Por suerte es algo que se ve al principio, luego los pacientes y sus familiares o sus cuidadores van conociendo cómo funciona, tienen el apoyo de una enfermería especializada y estas complicaciones dejamos de verlas. Pero no dejamos de tener un dispositivo conectado ahí continuamente que tiene un riesgo pues, de muchas veces darse un tirón sin querer y que la sonda salga o se puede obstruir, ¿no? Hay que estar además cambiando esto, es uno de los tratamientos realmente más costosos en tiempo, mantenimiento y coste para el sistema sanitario. La apomorfina, que también lleva mucho tiempo con nosotros, también es una bomba, en este caso subcutánea, es muy cómodo, no requiere ningún tipo de intervención y además el dispositivo es muy pequeñito y manejable. Puede ser muy útil en algunos pacientes, pero es verdad que en general vemos una alta tasa de abandonos a lo largo del tiempo porque muchos no la toleran bien y además cuando estamos metiendo medicación bajo la piel a nivel subcutáneo hay que llevar mucho cuidado y educar muy bien porque nos dan nódulos, nos dan muchas veces problemas de mantenimiento en la piel que motivan a veces la retirada del tratamiento. Y en ese sentido tenemos esta novedad que lleva pocos meses ya aprobada. Nosotros participamos en el estudio de desarrollo a nivel mundial, que llevamos ya experimentando con ella, sabemos cómo funciona más de 5 años y la verdad es que gusta, pero hay que saber que tenemos complicaciones como las de la apomorfina. Al ser subcutánea vamos a tener muchas veces esos problemas en la piel. Algunos pacientes además no han conseguido mejorar todo lo que se quisiera, o sea, es un tratamiento que ayuda, pero no es efectivo en el 100% de los casos, ni mucho menos. Y luego la bomba al final es más manejable que la de levodopa, pero no deja de pesar unos 500 gramos y es también más grandecita de lo que esperábamos en un comienzo. Sí que tiene la ventaja de que varía, el paciente puede regularse la medicación, lo cual no se podía hacer con ninguna de las otras, menos la apomorfina, y es la primera terapia que está indicada para las 24 horas del día. Y aquí se abre un abanico importante de posibilidades porque
al mantenerse 24 horas, incluyendo las horas nocturnas, tendremos que ver, pero es muy posible que puedan mejorar la calidad de sueño, pueda despertarse el paciente mejor y ser una gran novedad en ese sentido, sabiendo que los problemas a nivel abdominal, cutáneo, pues van a aparecer. Y aquí tendríamos un poco el resumen de todas, sé que esta tabla es muy difícil de ver, pero bueno, repasando un poquito, teníamos la estimulación cerebral profunda, que tendría uno de los mejores tratamientos para el temblor y uno de los mejores eficacias, con los problemas de que es pues, un tratamiento muy invasivo, muy agresivo, hay que reconocerlo, pero por otro lado es de los más cómodos, no necesita cuidador, una vez puesto, el paciente no tiene que hacer nada. El IFU, que también puede ayudar en el control del temblor, aunque recordando que va a ser unilateral a priori en un lado, que tiene un riesgo algo menor, pero no dejamos de hacer una cirugía y también pues, va a permitir mucha comodidad. Uno lo hace y ya se olvida, no hay que hacer nada. La levodopa intestinal también es eficaz, pero aquí tenemos el problema de que es algo invasiva y sobre todo necesita el cuidador siempre. Poca autonomía al llevar el dispositivo, es algo que no es cómodo. Pasa un poquito con la apomorfina subcutánea lo mismo, aunque es algo más cómoda al ser la bomba más pequeña, y con la levodopa subcutánea un poquito igual. Al final son tratamientos que van a necesitar de ese alguien ayudando. Y en cuanto a la reversibilidad, pues todas son reversibles, menos obviamente el IFU, que una vez que hemos hecho una lesión ya va a estar ahí. Todas las demás, pues incluso la levodopa intestinal se puede retirar en cualquier momento y se cierra el estómago y ya no nos da más problemas. O sea, son tratamientos que un paciente que sea candidato a una terapia de segunda línea no quiere decir que si falla ya lo haya apostado todo, se pueden intentar otras cosas y un paciente que pueda ser candidato inicialmente o se decida por una terapia, a lo mejor luego si falla puede ser indicarse otra o probar otra. Esto es un tema que también hay que ver, ¿no? ¿Y en qué momento lo indicamos? Pues realmente a todos los pacientes habría que necesiten o que creamos que se van a beneficiar de estas terapias de segunda línea, hay que decirles las que hay y aconsejarles, pero la decisión tiene que ser suya. Es verdad que, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda para el temblor va a ser el mejor tratamiento y quizá está indicada en fases más intermedias o antes de que se produzcan algunos síntomas como los trastornos de la marcha o problemas de memoria. Mientras que las perfusiones de levodopa o la de apomorfina se pueden utilizar en fases más avanzadas siempre que el paciente fluctúe, a pesar de, por ejemplo, de que haya caídas o incluso cierto deterioro cognitivo, ¿no? Tendrían un momento que puede prolongarse más de indicación. Mientras que la estimulación cerebral profunda, ese momento tiene que ser realmente cuanto antes, ¿no? ¿Y ahora mismo dónde estaríamos en cuanto a estas terapias de segunda línea? Pues recordad que por desgracia no son curativas, ni siquiera podemos decir que sean modificadoras de la enfermedad. Nos buscan mejorar la calidad de vida en pacientes que puedan tener un temblor, en pacientes que fluctúen, pero todavía no hemos llegado a ese punto, que es el que se busca, que si la enfermedad va avanzando conforme pasa el tiempo, pues podamos modificarla un poco. Y eso es lo que se está buscando en general, y donde están todos los estudios ahora mismo. Ya no estamos hablando de terapias de segunda línea realmente, hablamos de la búsqueda de terapias que modifiquen realmente el curso de la enfermedad. Claro, la complicación viene porque hay muchas vías, como hemos visto antes, y un poco la investigación por donde va ahora mismo es, en general, trabajar sobre la alfa-sinucleína, que no se agregue, que no se una, o que se degrada, ¿vale? Que se limpie el cuerpo de ella, el sistema nervioso, o también trabajar sobre las mitocondrias, o en algunos casos, en algunas formas genéticas, pues como las pacientes que sufren las mutaciones del LRRK2 o las del GBA, trabajar directamente inhibiendo o activando esas enzimas que están detrás, en este caso, de la producción de alfa-sinucleína. Y aquí es donde están ahora mismo, en general, todos los ensayos, podríamos resumirlo. La charla de hoy no busca hablar de por dónde van o qué resultados tenemos, pero la mayoría de ensayos que hay ahora mismo ya en pacientes con Parkinson, pues están por este tipo de vías, ¿no? Porque uno de los problemas que estamos viendo, como por ejemplo en el ensayo que se hizo con prasinezumab, que era un anticuerpo contra la alfa-sinucleína, es que probablemente nosotros diagnosticamos la enfermedad, por mucho que digamos que son pacientes en fase temprana, la diagnosticamos, como he dicho antes, cuando ya probablemente el proceso empezó 10 años antes, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, se está buscando cómo diagnosticar a los pacientes antes, y para eso no basta con el diagnóstico por síntomas, porque llegamos tarde. Necesitaremos la búsqueda de biomarcadores, algo que nos indique que un paciente está en riesgo de tener Parkinson,
que nos diga cómo va a progresar, que nos ayude a diferenciar, a veces dudamos entre el diagnóstico, entre otras posibilidades, y que nos permita buscar nuevas dianas, como se ha hecho en otras enfermedades. La búsqueda de biomarcadores permite saber dónde tiene que ir el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, próximamente, esto no creo que tarde mucho, podremos ya detectar, al igual que se hace en el Alzheimer, pues la alfa-sinucleína a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, y detectar pacientes antes de que estén desarrollando los síntomas. Hay nuevas técnicas de imagen también para diagnosticar el Parkinson con resonancia de alto campo, o los avances que hay en general en genética también para diferenciar pacientes con Parkinson y ver su evolución. Porque el objetivo sería eso, gracias a los biomarcadores, adelantarnos aquí y de aquí ensayar esas terapias que puedan modificar la enfermedad antes de que el daño haya avanzado. Y bueno, muchas gracias por la atención, espero que no haya sido muy denso. ¿Es compatible la estimulación cerebral profunda con otro tipo de terapia de segunda línea? Sí, es compatible, totalmente. Tiene que tener sentido y es lo que queremos tratar. Por ejemplo, si alguien con estimulación cerebral profunda, pongamos un ejemplo, estamos mejorando el temblor, se me ocurre mucho, que es el mejor tratamiento para el temblor, pero a lo mejor las fluctuaciones no las está controlando del todo, pues puede ser candidato a una terapia de levodopa intestinal o subcutánea y no hay problema, no son incompatibles ni mucho menos. Es más normal ir de estimulación cerebral profunda a añadir las terapias de percusión que al revés, obviamente. ¿Es compatible llevar un dispositivo de estimulación cerebral profunda y usar un electroestimulador deportivo o una balanza con impedancia, de las que descomponen grasa y músculo? A ver, ¿cómo has dicho? ¿El estimulador deportivo? Sí, un electroestimulador deportivo. Pues no sé lo que supone realmente un estimulador deportivo, imagino que es un sistema a nivel de corriente, muscular, etc. A ver, supongo que no, pero habría que mirarlo, porque es verdad que, por ejemplo, algo que está totalmente contraindicado es el uso de la onda corta que se utiliza en fisioterapia, de las corrientes, etc., porque tenemos que evitar estimular directamente cerca del sistema de cableado, que normalmente va desde un generador debajo de la piel, aquí en el tronco o en la barriga, y ese cableado efectivamente no debería tener cerca algo que le produzca alguna corriente eléctrica y que pueda influir, porque al final va a llegar dentro del cerebro. Pero tendríamos que mirar exactamente en qué consiste esto de la estimulación así y dónde se aplica. Y por último, cuando aparece un nuevo síntoma, como por ejemplo la ansiedad, ¿se puede decir que es por tiempo limitado, aumenta o disminuye el síntoma a medida que pasa el tiempo? La ansiedad es que realmente está en un problema muy complejo, porque no hay que tener Parkinson para tener ansiedad. Entonces, es cierto que la enfermedad de Parkinson es más habitual tener ansiedad, forma parte de la enfermedad y probablemente de los cambios que hay a nivel cerebral, incluso la medicación puede influir. Entonces, la ansiedad es verdad que, por ejemplo, la podemos intentar optimizar o mejorar cuando se produce como un síntoma fluctuante no motor, es decir, al igual que cuando me baja los niveles de medicación puedo tener rigidez o puedo tener temblor, hay gente que experimenta ansiedad o una sensación de malestar interno que lo describen como ansiedad, entonces eso sí puede mejorar. Ahora, la ansiedad como un síntoma más, como puede haber distimia o depresión, pues obviamente no mejora con este tipo de fármaco y a lo largo de la enfermedad pues eso es predecible. En general, conforme avance, lo que vemos más es empeoramiento normalmente de esa ansiedad, al igual que muchas veces de los cambios de ánimo. Pero esto es como todo, hay pacientes que por su perfil de Parkinson no suelen desarrollar ansiedad ni problemas de ánimo y otros que desde el principio ves que es un síntoma precoz. Lo puedes tratar como también se trata cualquier ansiedad, efectivamente, pero a lo largo de la enfermedad en general no suele verse una mejoría, sino todo lo contrario. Bueno, han llegado dos preguntillas más. ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta una persona para no retrasar el diagnóstico? Que no se confunda con otra enfermedad. ¿Qué síntomas son los que...? Hombre, a ver, el síntoma más típico es el que una mano tiemble, una sola mano, el temblor de reposo en una mano es bastante específico de la enfermedad. Hay otros síntomas que también ayudan mucho en el diagnóstico, que es algo que además se ve muchas veces años antes,
y que poca gente tiene en cuenta, que es lo que se llama el trastorno del sueño REM. Lo conocerán muchos, porque hasta la mitad de los pacientes puede verse años antes de que aparezcan los síntomas habituales, y suele consistir en esos sueños muy vividos, con movimientos, golpeo, gritar, etc. Y ese sería un síntoma que para mí es de los que más me llama la atención o más me pone sobre la pista, junto con el temblor. Pero es que esto es como todo, al final uno puede estudiar esto mucho y ver muchos pacientes, y entonces tú ya estás acostumbrado, y conforme ves a alguien entrar, o yo a veces voy por la calle y digo, esa persona tiene Parkinson, o lo parece. Pero luego hay como médicos, que pues, puedes tener médicos generales o médicos de otro tipo que no están tan habituados y pueden tardar mucho más en diagnosticar, y eso lo vemos porque síntomas como la rigidez es precisamente el contrario. La rigidez para mí puede ser fácil de detectarla en un individuo, pero es muy difícil expresarla. Entonces son pacientes que suelen ir muchas veces a todos los circuitos de traumatología, fisioterapia, pues la experimentan como dolor, o tenían algún problema en ese hombro y entonces esa rigidez la achacan ahí, y tratan durante años como ese problema cuando realmente tenían ya el diagnóstico ahí de la enfermedad de Parkinson. Entonces depende mucho, quizá me inclinaría por el temblor y ese síntoma precoz del trastorno del sueño REM, y como el menos específico o el que puede llevar más a confusión, la rigidez. Vale. ¿Sabe en qué fase de estudio se encuentra la fundación del actor Michael J. Fox? Hombre, la fundación de Michael J. Fox al final es una fundación donde se maneja mucho dinero y hay muchos organismos implicados, entre ellos sobre todo sitios americanos, pero también españoles, y donde hay muchos estudios, o patrocinan muchos estudios. El más importante así últimamente, que llevan como 10 años, es el de la fundación, la iniciativa para buscar biomarcadores. Lo que están haciendo es, pues, a nivel mundial, agrupar los resultados de todos los pacientes, todas las pruebas, aunque en unos sitios hagan unas u otras, para ver qué factores son los que marcan pues, que pueda haber pérdida de memoria, o cuáles sirven para diagnosticar de forma precoz, o la genética, etc. Luego también patrocinan algún ensayo clínico, pero yo creo que su principal ahora mismo iniciativa va por esta vía. Pues nada, muchas gracias, doctor Madrid. Y ahora nos va a acompañar en la mesa para presentar el decálogo. Y para eso nos acompaña en la mesa doña Manuela Villena, que es la gerente de la Fundación Vida Pharma, el doctor Carlos Madrid, y Macarena, la trabajadora social de la Asociación de Parkinson. Paso la palabra a Manuela Villena. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todas. Para mí es un placer estar aquí esta mañana acompañando a la Asociación Parkinson Granada, a su presidenta, y a todas las personas que formáis parte de esta gran familia en este acto tan importante y tan emotivo como es la celebración del Día Mundial de esta enfermedad, y nos vamos a presentar también el decálogo de Parkinson para farmacéuticos. Así que os doy las gracias a todos por vuestra asistencia, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el primer Congreso Andaluz de Parkinson, y bueno, y aprovecho para felicitar a FANDER por el éxito del mismo, y comentaba al hilo del lema que presidía dicho congreso, Alianzas por el Parkinson, lo oportuno del mismo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en esta enfermedad que tiene ese impacto social, sanitario y tanta prevalencia. Yo creo la colaboración y el abordaje desde el punto de vista multidisciplinar de todos los agentes implicados, todo el agente sociosanitario implicado en su cuidado, ¿no? En el caso de Vida Pharma, cuya misión es distribuir medicamentos que tenemos en nuestras manos, pues ese bien tan preciado como el medicamento, aquello que cura a la persona, esta alianza con Parkinson Granada es una realidad desde hace ya muchos años, y además es una alianza que llevamos a cabo de una manera comprometida, responsable, sólida y sostenida en el tiempo, ¿no? Y prueba de ello es el decálogo que vamos a presentar esta mañana, que presentamos hoy, ¿no? Y que es una actualización del decálogo que ya se elaboró en el año 2016, ¿no? En este caso fue impulsado por Farmanova, no sé si os acordáis, ¿no? Fue integrada felizmente en lo que es Vida Pharma, ¿no? Bueno, pues 8 años después, bueno, pues ahora desde Vida Pharma y también desde la Fundación Vida Pharma, que constituimos hace apenas un año, bueno, reeditamos este catálogo cuya intención es renovar las actualizaciones
de la patología de atención al paciente desde la farmacia. Y prácticamente lo hacemos con los mismos protagonistas, ¿no? Con la colaboración de los colegios profesionales, en este caso directamente del Consejo Andaluz del Colegio Oficiales de Farmacéuticos, y con las autoras del mismo, con los autores del mismo, con Ana Rodríguez, con Macarena Toral y con el doctor Carlos Madrid, que se ha encargado de asesorar y también de supervisar este decálogo. Así que muchísimas gracias por seguir apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos que al final redundan en la salud de las personas, ¿no? Y tenemos también que decir que también hemos contado con el aval importante de la Sociedad Española de Neurología, con lo cual da mucha más relevancia a este decálogo. Y permitidme que hago también un recuerdo en especial para el doctor Bartolomé Beltrán, que María Augusta, no sé si te acuerdas, hace 8 años también estuvo en la presentación de este decálogo, y yo creo que todos lo recordamos como un médico y como un excepcional divulgador y siempre apoyando este tipo de iniciativas de educación y prevención sanitaria, ¿no? Bueno, pues como podéis comprobar, este decálogo que presentamos hoy es una prueba de ese trabajo colaborativo que hay que hacer entre todos, y yo quiero poner en valor hoy también lo que es, lógicamente, la farmacia, ¿no? La farmacia como ese punto de salud más cercano, más accesible, ¿no? A veces, por desgracia, el único en algunos pueblos, y el farmacéutico como parte fundamental de atención primaria juega un papel clave, no solo acompañando al paciente en ese seguimiento farmacológico, sino también proporcionándole información y consejo como promotor y educador en salud, ¿no? Esta mañana se han dado algunos datos, tipo el doctor Madrid, ¿no? Hablando de la prevalencia, ¿no? La segunda trastorno neurodegenerativo por detrás del Alzheimer y una afectación en España de 120.000, 150.000 pacientes, ¿no? Por eso yo creo que es importante también tengamos en cuenta el recurso de la farmacia, ¿no? En España tenemos la suerte de contar, esto lo digo yo siempre, una red de inteligencia sanitaria que son las más de 198 farmacias distribuidas por toda la geografía española y que son un activo muy importante para los ciudadanos, para el Sistema Nacional de Salud, para los pacientes y sus familias, ¿no? Y además también me gustaría también de reivindicar desde la farmacia el papel del cuidador, ¿no? Ya que las más de 2 millones de personas que pasan a diario por la farmacia, pues seguro que tienen relación con el Parkinson o con los familiares o con algún paciente, ¿no? Bueno, pues con todo ello, con esta guía que presentamos hoy, pretendemos complementar esa información para los profesionales farmacéuticos, para su equipo, para mejorar esa comunicación con los pacientes y constituye también un material de consulta sencillo, fácil y que yo creo que es muy útil para los farmacéuticos. No voy a entrar en detalles del decálogo porque sería muy usado por mi parte, no teniendo aquí a los autores del mismo, que seguramente ellos van a profundizar, pero bueno, sí comentar y apuntar que este decálogo lo vamos a distribuir entre todas las farmacias de Vidafarma, más de 10.000 farmacias por toda España, y que yo creo que esto significa un paso más en esa implicación social de la farmacia, siempre de la mano, como decía, de los colegios profesionales, de sociedades científicas, de los pacientes que nos reclaman esa actualización, esos servicios acordes con nuevas necesidades y, por supuesto, de los médicos, ¿no? Que son los conocedores de la patología, de su tratamiento y que implican esa mayor implicación de los farmacéuticos también en ese control de la misma, ¿no? Yo creo que esto es una prueba de la necesidad de seguir trabajando de manera colaborativa y de manera sincronizada, porque al final el motivo que nos mueve aquí a todos hoy es mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Voy terminando ya, no me alargo más. Agradecer, como no, a Parkinson Granada, a su presidenta María Augusta, por la labor tan encomiable que hemos subrayado todos los que han participado, las autoridades en esta mesa, ¿no? En esa labor de apoyo, porque fuera del entorno sanitario esta enfermedad, como decíamos, tiene un importante impacto social sanitario y ahí estáis vosotros. Y en esa labor también de información, de dar a conocer la enfermedad y dejar de estigmatizarla, ¿no? Desde Vidafarma, hoy con motivo del Día Mundial del Parkinson, renovamos ese compromiso de las farmacias, de la Fundación, pues bueno, de seguir colaborando, de seguir apoyando, facilitando recursos y ayudándose en esa labor pues, para dar seguridad, tranquilidad y también felicidad a los pacientes de Parkinson. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuela. Pues el decálogo surge
nace en 2016, precisamente por la necesidad que veíamos de esos profesionales que son los que directamente nos atienden, los que tenemos más contacto en el día a día y que tenemos más accesibles, pues que había que profundizar en algunos síntomas, algunos detalles. En 2016 realizamos el primer decálogo y ahora hemos hecho una revisión, hemos incluido 2 nuevos aspectos, ya son 13, ya no es decálogo. Y nada, y hemos contado con el asesoramiento del texto gracias al doctor Carlos Madrid. Muchas gracias, Ana. Pues sí, fue una oportunidad muy bonita, ya estuvimos colaborando, parece mentira que fue 2016, la verdad, primero. Y bueno, la importancia del decálogo, puede parecer fácil hacerlo, pero realmente uno le sorprende cuando se sale del ámbito de la neurología el desconocimiento que puede haber muchas veces en algunos incluso estamentos sanitarios, ¿no? Y sobre una enfermedad que antes se ha abordado, que puede tener un estigma o puede tener unas preconcepciones previas que no reflejan el aspecto o la realidad multisistema de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, está muy bien estructurado y sobre todo la importancia al final de contar con quizá ese profesional que es el que más contacto tiene con el paciente. De alguna manera, el farmacéutico va a ser esa persona que resuelva muchas veces dudas de cómo se administra un fármaco, cómo se pone, etc. Que tiene la paciencia para hacerlo y la disposición y la relación con los pacientes y sus cuidadores. Entonces, no voy a entrar mucho en los temas del decálogo, pero el punto 1 que me parece muy importante es que aborda casi todos los aspectos de la enfermedad, tanto a nivel de los síntomas, como de la progresión, como de la discapacidad y como de los síntomas menos visibles que hemos hablado antes. Y además refleja algunos puntos que son muy importantes, porque un profesional sanitario, aunque sea el farmacéutico, le venga al paciente con una tarjeta en la que haya un fármaco puesto, si él tiene el conocimiento de que ese fármaco, y en el Parkinson es súper importante, la interacción entre fármacos o los fármacos que estarían casi prohibidos en esta enfermedad, pues estar pendiente y conocerlos para advertir al paciente o recomendar, porque a veces, por desgracia, pues se da que pacientes con Parkinson toman fármacos que no deberían, ¿no? Y yo creo que es uno de los puntos más importantes y que mejor está señalado y donde más hincapié se hace. Y bueno, nada más, y de verdad muchas gracias por haberme dejado participar y por el esfuerzo que ha supuesto para todas las partes implicadas el desarrollo de esto. Espero que sea muy útil. Bueno, pues yo soy Macarena, la trabajadora social de la asociación, y bueno, por mi parte, dar las gracias a Vida Pharma por permitirnos hacer una nueva edición de este decálogo y sobre todo, especialmente, me ha permitido a mí añadir que hablar de la atención social. En el anterior, por ejemplo, se mencionaba así un poquito de pasada y ya en esta edición he conseguido una página completa. Ya en el siguiente, pues bueno, a ver lo que vamos a conseguir. Entonces, sí que consideraba muy importante hablar pues, no solo de los aspectos más médicos, ¿no? También de la rehabilitación, de las terapias, sino también de esa parte social, de la necesidad de acompañamiento en este proceso. Y además también, pues, bueno, aunque sea mencionar, porque como decía también el doctor, a nosotros nos puede resultar muy evidente los recursos más habituales que se pueden solicitar para una persona con Parkinson, pero es verdad que cuando una persona llega a este puntillo, digamos, ¿no? le toca este diagnóstico, pues a lo mejor sí que está un poco perdido, entonces pues ese farmacéutico ahora sí que tiene una herramienta para poder dar a conocer un poquito estos recursos. Sí que en el siguiente, pues si conseguimos otra página más, pues podría a lo mejor añadir y ya voy a explicar un poquito más ya el requisito, ¿no? Y meterme ya un poco más en faena. De momento creo que estoy contenta, me alegra un montón poder presentar esto y bueno, ya también Ana va a explicar ahora cómo ya aumenta también este decálogo y hemos intentado enriquecerlo un poquito más. Así que nada, espero que sirva. Bueno, aparte de los puntos que ya han comentado, principalmente hacemos, por no mirarlos todos, pero hablamos sobre el sueño, sobre las alteraciones, síntomas no motores, sobre todo lo que más tratamos, porque consideramos que es lo más desconocido, tanto para el propio usuario, el propio paciente de Parkinson, como para el profesional de la farmacia. Entonces, pues, hablamos de sueño, de depresión, de ansiedad, de la dieta. Y bueno, y el nuevo punto incluido que también me parece interesante, que era el dedicado a la salud mental.
está muy en auge ahora, ¿no? Hablar de salud mental y todo lo tenemos en la boca, pero realmente hay que pararse y dedicarle un tiempo a ello, porque la salud mental repercute también en la propia sintomatología de la enfermedad. O sea, nos repercute a todos, tengamos Parkinson o no, pero mucho más cuando hay una enfermedad crónica. Entonces, pues bueno, el punto era un poco para reivindicar esa atención, ¿no? Que tengamos, que se cuide la atención que nos cuidemos cada uno de nosotros, nuestra propia salud mental, ¿no? Y que también desde la sociedad se preste atención a este aspecto. Y bueno, un poco más deciros que el decálogo estará disponible también para en una web, ¿no? Manuela, me imagino, para que, aunque no sean profesionales de la farmacia, pues podáis echar un vistacillo. Pues nada, muchas gracias. Y gracias a la Manuela, a Rosa Cabello, Este año el lema del Día Mundial de Parkinson es reivindiquemos la inteligencia emocional. Esta campaña la promueve la Federación Española de Parkinson y a ella nos sumamos todas las asociaciones que estamos federadas. A mí especialmente como psicóloga me gusta el lema de este año, ¿no? Reivindiquemos la inteligencia emocional. En una era en la que la inteligencia artificial está tan de moda y bueno, tiene múltiples beneficios, pues sí que la campaña pone en evidencia lo importante que son las relaciones, ¿no? La capacidad de empatizar con el otro, de controlar nuestras propias emociones, de cuidarnos, de estar de las personas una al lado de otras. Todos estamos rodeados de dispositivos, de Alexa, de Siri, que están muy bien, que nos solucionan la vida y les podemos preguntar pues eso, qué tiempo va a hacer en Granada, cuéntame cuál es la capital de Suecia, pero a lo mejor no te dice cómo estás hoy, cómo te has levantado hoy, o qué te pasa hoy, que te encuentro más seria. Pues eso son las personas, ¿no? Y ese es el lema de este año, ¿no? Empatizar, personas que empatizan. Una llamada a la acción en defensa de un enfoque más humano, una puesta en valor de nuestras habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. En la era de la inteligencia artificial, reivindicamos no perder de vista la importancia de la inteligencia emocional, de la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Diversos estudios han evidenciado el impacto creciente que tiene la soledad no deseada, por ejemplo, para nuestra salud, así como la mayor prevalencia que tiene esta problemática entre las personas que tienen Parkinson, que, como sabéis bien, es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que se ha duplicado en los últimos 25 años y que se estima afecta a más de 160.000 personas en España y a más de 8,5 millones en todo el mundo. Creemos que no podemos olvidar el valor esencial que tienen las conexiones humanas. Es imprescindible reconocer que la inteligencia emocional es una herramienta poderosa para la mejora de la calidad de vida de las personas con Parkinson y sus entornos de cuidados. Necesitamos fortalecer los lazos emocionales que sostienen a quienes conviven con esta enfermedad. Las asociaciones de Parkinson desempeñamos un papel fundamental en este sentido, no solo como servicios sociales y terapéuticos, sino como espacios de acompañamiento para que las personas no sientan que la enfermedad las define. Sin embargo, es necesario reconocer que en nuestro día a día nos enfrentamos a limitaciones significativas en términos de recursos, financiación y apoyo. Por ello, hoy también queremos reivindicar la necesidad de que las políticas públicas garanticen una asistencia sociosanitaria de calidad para todas las personas que conviven con esta enfermedad. Es hora de apoyar verdaderamente al movimiento asociativo, dotándolo de los recursos necesarios para llegar a todas las personas que lo necesitan. En este día también queremos instar a la sociedad a unirse a nuestra causa. Es momento de reivindicar un mundo donde la empatía y la comprensión sean los pilares sobre los que construyamos nuestras relaciones. Es momento de actuar con inteligencia emocional y solidaridad, porque cada conexión, cada gesto de apoyo, marca la diferencia en la vida de quienes conviven con el Parkinson. Juntos y juntas podemos construir un futuro más humano, más inclusivo y esperanzador para todas las personas afectadas por esta enfermedad. La mejor red a la que conectarse es la de personas que empatizan con personas.